Estamos hablando de, pues, la única alcaldía que se mantiene en vilo por una serie de impugnaciones. El día de hoy, Alessandra Rojo de la Vega, virtual candidata electa de la alcaldía Cuauhtémoc, fue a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para dar una rueda de prensa en donde explica que Katy Monreal ha impugnado por violencia política de género la elección con tal de buscar la anulación del proceso. Eso es lo que dijo Alessandra Rojo de la Vega. Les comparto este video antes de ponerles la entrevista exclusiva donde justamente Katy Monreal responde esto. Desde que ganamos la elección en la Cuauhtémoc, la candidata derrotada empezó a tener gran interés en las autoridades electorales. Jamás imaginaron que les podíamos ganar. ¿Cómo íbamos a poder nosotros contra toda la fuerza del Estado y contra ese abuso de poder? Y como no saben perder, ahora quieren arrebatar. Solo para que vean la falta de congruencia, les menciono las 4 quejas por violencia política de género que presentaron. La primera fue por considerar que ella era parte de su familia. La segunda queja, porque en el debate la llamé por su apellido paterno. Y las otras 2 quejas por supuestas pancartas donde se menciona su apellido y por hablar de la injerencia del gobierno de Zacatecas. Y lo peor es que lo hacen utilizando una figura como lo es la violencia política de género, que se creó para proteger los derechos políticos electorales de las mujeres. Basta ver sus últimas entrevistas donde abiertamente me acusa de autoatacarme, de autodispararme. Nos hemos cansado de demostrar que no hay una sola razón válida. Desde el corazón de la capital, no podemos ser obligados a este camino injusto y antidemocrático. Lo que la gente de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, de todo el país tiene que entender que está en juego no es un cargo. No estoy peleando contra este grupo mafioso por un puesto de poder o por un presupuesto. Yo no. No estoy peleando por ser alcaldesa o por una ambición política. Estoy dando la lucha porque lo que está en juego son los derechos y las libertades más básicas de las y los ciudadanos en una democracia. De corazón, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Pues eso es lo que dice Alessandra Rojo de la Vega. Y tuve la oportunidad el día de ayer de platicar con Katy Monreal. Ustedes recordarán que yo en este espacio critiqué mucho a Katy Monreal por solicitar una apertura, un recuento total, cuando el requisito, según lo que yo había leído en ese momento del propio Tribunal Electoral de la Ciudad de México, era que para solicitar el recuento total necesita haber una diferencia entre el primer y el segundo lugar de al menos 1%. En esta elección fue del 3, un poco más del 3%, cosa que evidentemente pues simplemente no me da. Y también cuestioné mucho a Katy Monreal porque al principio, cuando recién acaba la elección, solamente veíamos a Citlali Hernández o a Sebastián Ramírez salir a dar conferencias de prensa, o sea, al partido, a Morena, y no a la candidata. Lo que para mí era como de, a ver, me estás diciendo que están buscando impugnar, que si las casillas, que si esto y lo otro, para impugnar una elección en el corazón del corazón de México y no sale la candidata. Para mí esa era una declaración de, pues a mí no me importa. Y ese silencio, evidentemente, es de lo que más se le criticó. Pero en campaña, lo que también se criticó de Katy Monreal es que no se vio ese elemento diferenciador de los Monreal, porque por supuesto uno no escoge la familia en la que nace, pero a estas alturas, pues todos sabíamos la carga con la que Katy Monreal llegaba. Misma carga que al inicio de la contienda prácticamente aseguraba la victoria de Morena, PT Verde, en la alcaldía Cuauhtémoc, porque venía, pues sí, con este estigma de Ricardo Monreal fue delegado, puso a Sandra Cuevas. Sandra Cuevas tuvo pésimo desempeño como alcaldesa. Tan mal desempeño tuvo Sandra Cuevas como alcaldesa que ni siquiera quisieron votarla para el Senado de la República, ni siquiera eso. Entonces, ahora la que venía era Katy Monreal. Ya no es alguien cercano, no, es la hija de Ricardo Monreal. Entonces, nunca se vio, al menos yo nunca vi ese elemento diferenciador de Katy Monreal. Y además en la campaña había muchos silencios, ¿no? Yo no veía que entrevistaran, o sea, yo no veía a Katy Monreal haciendo ruido en medios de comunicación, no veía ni siquiera una estrategia de Katy Monreal en redes sociales. Entonces, evidentemente, lo digo y lo sostengo. Y por eso es que yo, pese a lo que estoy diciendo, estas críticas, yo insistía en que hubiera sido muy sano el recuento total. Y esto, reconociendo lo que les acabo de decir, hubiera sido muy sano el recuento total porque entonces el mensaje sería muy claro. Si pese al recuento total, con las sumas y restas de los votos para las y el candidato, seguía ganando Alessandra Rojo de la Vega, era un mensaje muy claro, no solo para
la base monrealista, sino para Morena PT Verde, extremadamente claro, de que no los querían en la alcaldía. Si con el recuento ocurría lo opuesto, entonces había muchas preguntas que hacerse respecto a Alessandra Rojo de la Vega. Pero aquí estamos hablando de una diferencia de más de 12,000 votos, cosa que en una elección como lo es de una alcaldía, es complicado darle la vuelta, ¿no? En una elección estatal o en una elección federal, vaya, 12,000 votos, literalmente les das la vuelta en un recuento parcial a 12,000 votos, pero en una elección de estados, en una elección estatal o en una elección federal, nacional. En una elección local, 12,000 votos sí son muchos, como para que le des la vuelta. Entonces, entendiendo estos puntos, sí quise platicar con Katy Monreal sobre las impugnaciones que ella está presentando, y es justo en esta entrevista donde ella en exclusiva nos da hace varias revelaciones que nunca escuché en campaña. Hago el spoiler inicial. La primera es que su papá no solo no la apoyó, sino que no quería que fuera candidata. Y la segunda, que para mí también es muy importante, es que le hace un reto a Alessandra Rojo de la Vega. Un reto donde si Alessandra le confirma o le comprueba a Katy Monreal todas las denuncias que hizo sobre las gasolineras, etcétera, etcétera, Katy Monreal desistiría de toda acción legal en este momento. Así que los dejo con esta exclusiva y regresamos para cerrar. Amigas y amigos, les agradezco a todos los que nos siguen y que nos ven en este espacio, porque hoy tenemos una entrevista, me parece muy importante, entendiendo el contexto postelectoral, impugnaciones, disputas legales, llamémosle, para defender o para apelar determinadas decisiones electorales. Y si hablamos de ellas, en la Ciudad de México, en realidad, la única alcaldía que sigue en disputa, donde están algunas versiones sobre la elección, cómo fue la elección y los votos o irregularidades que se presentaron, pues es en la alcaldía Cuauhtémoc, que lo hemos platicado mucho, para mí es el corazón del corazón de México. Y para hablar justo sobre este tema, yo te agradezco muchísimo, Katy Monreal, ahora hasta que se nos hizo platicar, pero aunque sean estas condiciones, te agradezco muchísimo. Gracias a ti por esta entrevista y porque por fin podemos sentarnos a platicar. Pues sentados a platicar aquí con un clima bien rico y con un cafecito delicioso, vamos a entrarle a esto, Katy, porque en la Cuauhtémoc fuiste la candidata de Morena PT Verde, sí, y prácticamente al inicio se decía, estaba cantada, que la iba a ganar Katy Monreal. Sí. Hay muchos mitos, hay muchos rumores de lo que está en torno de tu figura en la candidatura y demás, pero terminando la elección, pues ya vienen el proceso de impugnaciones. Hasta este momento la gana Alessandra Rojo de la Vega y empiezas un proceso de impugnar. Sí. Híjole, tengo que hacer la pregunta. Entiendo que las reglas para una impugnación, lo que solicitas al inicio es el recuento total, es que la diferencia tenía que ser del 1%, sí, y aquí la diferencia es aún más grande que el 1%. Entonces, ¿cuál es el motivo de Katy Monreal para decir, voy a solicitar el recuento total de los votos, aunque no cumplo con esta diferencia del 1%? Bueno, primero te diría que no es la única causa. Okay. Cuando es el 1% de diferencia, automáticamente se abren los paquetes electorales. Cuando hay una diferencia mayor al 1% y menor al 5%, puedes solicitar la apertura de paquetes, o si está faltando certeza jurídica o que haya duda razonada en el proceso electoral si hubo irregularidades. Y eso fue el argumento que nosotros expusimos, que teníamos dudas razonadas. ¿Por qué? Por toda la serie de irregularidades que había habido y que habíamos notificado y que habíamos generado el día de la elección y en el recuento de los días subsecuentes. Todas las irregularidades las pusimos y por eso es que solicitamos que se abrieran todos los paquetes electorales, porque además cuando lo pedimos al Distrito 12 nos niegan la posibilidad de abrir paquetes electorales al día siguiente de la jornada. Entonces, esa es una de las causales también para solicitar un recuento total, porque nos había negado la Junta Distrital a abrir los paquetes electorales. Entonces, esto significa que cuando hay el 1%, se abren automáticamente, nadie lo tiene que pedir. Cuando es más del 1%, puede solicitarlo y ya decidir el tribunal si lo hace o no, pero no es la única causal, y eso es lo que tenemos que aclarar a la gente.
gente. Hay más causales como principio de certeza, duda razonada, que son las que nosotros utilizamos para pedir el recuento voto por voto. Ahora, cuando solicitas este recuento, ¿lo solicitas por la duda de los votos? Porque vaya, la gente pudo haber hecho un voto cruzado, que eso es lo que ha apelado mucho Alessandra Rojo de la Vega. Pero en este caso, cuando Katy Monreal dice, vamos a solicitar el recuento, es porque tú tienes la certeza, o llamémosle la duda fundada, que podría haber votos ahí que le dieran la vuelta a la elección. O sea, estamos hablando de 12,000 votos. No sé si a darle la vuelta a la elección, eso lo hubiéramos sabido si hubiéramos abierto todos los paquetes electorales, pero sí teníamos elementos que eran atípicos. ¿Cuáles son estos elementos? Por ejemplo, en una sola urna hicieron el montoncito, que es este fraude donde hay 30 votos para el PAN, y luego hay 100 para Morena y luego hasta abajo otros 10 para el PAN. Entonces, ellos al momento de cantar en las mesas dicen son 140 votos por el PAN y los cuentan de manera pues económica, así como muy rápido, sin que se puedan ver. Cuando nosotros les decimos, oigan, nuestros representantes, enséñenme voto por voto, cuando empiezan a mostrarnos voto por voto, pues en realidad empiezan los primeros 30 si eran para el PAN, los segundos 100 eran para Morena y los últimos 10 eran de nuevo para el PAN. Entonces, esos 100 votos no nos los habían contabilizado a nosotros cuando en realidad eran 100 de Morena y solamente 40 para el PAN. Y eso lo encontramos al día siguiente el día siguiente del 2 de junio, cuando estaban haciendo, bueno, el 2 de junio en la madrugada, cuando estaban haciendo el recuento. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que en una casilla en Tlatelolco cerraron la casilla, no dejan entrar a nadie, ni salir a nadie, ni tener comunicación. El representante de la casilla, de la mesa, el presidente de la mesa se fue y regresó después de muchas horas, cuando eso no se puede hacer, y no sabemos qué pasó en esa casilla. Otro de los elementos que teníamos es, por ejemplo, que hubo casilla Zapato, donde había 150 votos para el Frente y 0 votos para Morena. Es decir, ni siquiera los votos de nuestros representantes. Y otros casos donde solo les entregaban 5 boletas a las personas, sobre todo adultos mayores, que lo tenemos documentado, nombre y persona, quienes fueron, domicilio, a quienes solo se les entregaron 5 boletas porque llegaban y me decían, oye, Katy, no me entregaron la boleta de la alcaldía. Y muchos eran adultos mayores. Entonces, toda esta serie de irregularidades fueron las que nosotros detectamos como posibles de que hubiera un error en el conteo y en las casillas. Yo desde el principio lo dije, tal vez no va a modificar mucho, pero sería bueno para la legalidad, sobre todo la legitimidad, saber realmente cómo quedó en el tema cuantitativo y no cualitativo, que esos son los otros elementos que nosotros impugnamos. Voy a eso. Si de alguna manera decías, bueno, no estoy segura de que le demos la vuelta a la elección, ni siquiera que el recuento le pueda dar la vuelta al resultado, y al final el tribunal decide hacer un recuento parcial, ¿por qué insistir? ¿En qué se insiste en este momento que son las otras impugnaciones, bueno, los otros juicios que se han presentado? Sí. ¿Cuáles son estos otros y por qué presentarlos? Primero te diría, no se hizo un recuento parcial. Ni si parcial significaría a lo mejor la mitad de las casillas, 400, abrir 400 paquetes electorales. Se abrieron 71 paquetes electorales. Eso no puede ni siquiera hablarse de un recuento parcial. O sea, eso solamente no es ni el 10% de las casillas. Entonces lo que tuvimos fue un no recuento del total de las casillas, lo cual tan solo inclusive en estas 70 casillas que se abrieron, recuperamos en una sola casilla más de 100 votos que no nos tenían contabilizados. Imagínate, si hubiéramos abierto los demás paquetes, no sabemos qué hubiéramos encontrado. Por eso es que creo que también la obsesión de Alessandra Rojo de la Vega por no abrir los paquetes es por algo, porque sabe que ahí había muchos irregularidades o votos mal contados que la beneficiaban. Terminó perdiendo varios votos en este recuento de solo 71 casillas. Pero además de eso, nosotros nos fuimos por 4 elementos. Primero, el recuento voto por voto, que era el más pronto a resolver.
El segundo, el tema de violencia política de género. El tercero, el tema de rebase en topes de campaña. Y el cuarto, que hemos sido, pues que han sido pruebas supervinientes, el tema del autoatentado o supuesto atentado que tuvo Alessandra Rojo de la Vega. Entonces, son estas otras 3 líneas que siguen en proceso judicial y que están llevando su causa y que nosotros en tiempo y forma, en el tiempo establecido, conforme nos lo permitía la ley, pusimos estas impugnaciones y todos estos temas que estamos esperando que la autoridad resuelva. Voy por partes. En el tema de rebase de tope de gastos de campaña, ¿qué es lo que ustedes alegan? Y sobre todo entendiendo que el instituto, por procesos en la unidad de fiscalización, pues trae este marcaje a todos los candidatos, ¿no? De ir a sus eventos, registrar asistentes, si se usaron bocinas, no bocinas, si se pusieron sillas, no sillas, lonas, lonolas, el tema del transporte, coches, automóviles, etcétera, etcétera, del equipo de la candidata, etcétera. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es el tope de gastos que ustedes tenían como candidatas? Sí. Y aproximadamente ¿cuánto estimas que habría sido el rebase de tope de gastos? Pues teníamos como candidatas 2.400.000, 2.500.000 que podíamos gastar. Nosotros teníamos que declarar en qué íbamos a gastar de manera prorrateada o por porcentajes, normalmente eso lo hacíamos, y teníamos que declarar pues vehículo, si nos íbamos a mover en vehículo, sonido, bocinas, sillas, carpas, lonas, lo que fueras a utilizar. Pues Alessandra Rojo de la Vega no reportó ni vehículo, ni sonidos, ni motocicletas, cuando evidentemente utilizó por mínimo, lo que te estoy diciendo es lo que utilizó y que esté en los hechos, o sea, porque si la atentaron en un coche. Bueno, pues ese coche nunca lo reportó. No sé dónde estaban los que estaban dándole su marcaje en el tema del instituto, no sé dónde estaban, no sé por qué no lo agregaron. Habría que preguntárselo si hubo una omisión en la información o ese día no acudieron a hacer los recorridos que normalmente nos hacían los del instituto. Entonces, no reportó vehículo y la atentaron en un vehículo, pues entonces sí usaba un vehículo para transportarse dentro de la alcaldía. También ella en varias de sus redes sociales utilizó motocicleta, nunca reportó la motocicleta como gasto, tampoco reportó que usaba gasolina, pues la gasolina necesaria para mover la moto y la camioneta, nunca reportó equipo de sonido, evidentemente utilizaba un micrófono para hablar en sus asambleas, que está comprobado con sus videos, jamás lo reportó, y varios otros elementos que jamás reportó, están ahí comprobados que los utilizó, al igual que varios espectaculares que puso y el gasto que tuvo excesivo en el tema de redes sociales. Bombardeó a toda la alcaldía Cuauhtémoc con guerra sucia, pero también con los videos de ella promocionándose, que esos se tienen que verificar varias vías a través de Meta, pero pues también como de manera fraudulenta saben hacerlo a través de outlets, donde pues a ella no se le va a cargar directamente, pero ella recibió el beneficio de estos outlets donde se paga para que se publicite. Entonces, realmente el monto en que se excedió no lo tengo claro, porque necesitamos saber exactamente cuánto gastó en redes sociales, que es el gasto más fuerte que yo creo que hizo. Pero sin duda, con lo que le contabilizamos nosotros, está como 2 millones arriba. 2 millones arriba. Sí. ¿Cuánto gastaste tú en campaña? Menos de lo que me permitían, porque el partido quitó una parte que no lo prorrateaban a todos los candidatos. Ahí está mi declaración final. Te mentiría ahorita si me sé exactamente el monto, pero ahí están todos yo declaré en lo que me movía, yo declaré todo lo que utilizamos y ya salimos, de hecho ya está todo aclarado en lo que nosotros gastamos. Ahora, siguiendo estos pasos, hay otra que es la otra denuncia que se presenta por el tema de violencia de género. Es violencia política de género, sí, ¿no? Por toda esta campaña de Alessandra Rojo de la Vega sobre el Monrealato. En particular, ¿cuál es esta denuncia que presenta Katy Monreal con puntos clave para entenderlo? Porque se habla mucho sobre violencia política de género, pero hemos visto que hay casos que llegan al tribunal, a la sala superior, y se frenan, y sobre todo entendiendo que son 2 mujeres. Sí. Como que se entiende que las mujeres no ejercen violencia política de género en contra de otras mujeres. Pues creo que ese es el primer error que se comete. Mira, la figura, como tú bien lo sabes, es muy nueva.
la violencia política en razón de género es una victoria muy reciente, igual que la paridad en todo y muchos de estos temas de género son victorias muy recientes de la lucha feminista, y evidentemente es difícil entrar a estudiar estos temas que tienen muchos elementos que se tienen que ir analizando. Por eso es que para mí es fundamental que se resuelva y que se entre al fondo del asunto de la violencia política en razón de género que viví, porque fue muy claro los elementos que tenemos. Por ejemplo, se la pasó nulificándome, se la pasó invisibilizándome. Ella hablaba de un monrealato, ella hablaba de un Ricardo Monreal, siempre me minimizó, me invisibilizó, me nulificó. Para ella no existía yo. Para ella existía el cártel de los Monreal, para ella existía Ricardo Monreal, pero yo nunca existía. Ella nunca me mencionó. Hay un video que está ahí en redes sociales y que lo voy a compartir en los próximos días, donde menciona a Ricardo Monreal más de 1000 veces y a mí, mi nombre, nunca lo mencionó. Donde dice que a mí me impusieron y lo dice públicamente en el debate, más violencia política en razón de género que decir que un hombre impuso a una mujer, que a una mujer la controlan desde un estado, que una mujer no tiene autonomía de pensamiento, de decisión, de obra. Más que eso, violencia política, no sé qué puede existir. Alessandra es mi agresora. Y además así lo dijo el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Le puso medidas cautelares para evitar seguir violentándome y evitar seguir nulificándome o invisibilizándome como candidata. Y yo siempre lo he dicho, es muy difícil luchar contra Alessandra Rojo de la Vega porque es una mujer violenta, es una mujer agresiva y es una mujer que todo el tiempo está generando odios, y sus seguidores generan esa violencia también hacia ti, porque no solamente es ella me dijo ratalina, que compararte con una rata, con un animal, de esa manera es sumamente violento y doloroso, y yo tuve que estar aguantando toda esta invisibilización, toda esta nulificación, todo el proceso electoral, y yo jamás en ningún momento a ella la violenté. A pesar de mucha información que yo tengo, jamás hice eso, porque yo creo que las mujeres en política debemos de tener códigos de respeto y tenemos que tener por lo menos esta capacidad de enfrentar posturas y criticar lo que se haya que criticar y debatir lo que haya que debatir, pero no cayendo en la nulificación de la otra, no cayendo en la invisibilización de la otra mujer. Porque lo que no se nombra no existe. Y a mí Alessandra nunca me mencionó. Y entonces yo nunca existí. Existió todo lo demás que ella quiso hacer ver. Pero no existió Catalina Monreal. Para ella existió Ratalina, o existió el cártel de los Monreal, o existió Ricardo Monreal, o a la que impusieron. Y entonces creo que no nos merecemos eso. Yo no me merezco eso. Soy una mujer que ha luchado desde los 17 años por ganarme un espacio en la vida pública. A pesar de tener a mi papá, que a ver, yo a mi papá lo amo y lo adoro, pues es mi papá. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es lo que yo he intentado hacer en mi trayectoria política. Y ahora el mote que ella me ha puesto, la nulificación que hizo de mí, el decir que me controlaban, pues evidentemente afecta mi trayectoria y afecta lo que yo he intentado hacer. Más allá de lo público, el tema este mote hacia los Monreal, hacia Monrealato, el cártel de los Monreal, etcétera, ¿afectó? Narcotraficantes. ¿Eso afectó tu vida personal? Claro. La vida de tu familia. O sea, emocionalmente, quiero entrar a esta parte, porque cuando se habla de violencia política de género, a veces poco se entiende si es un tema que te afecta emocionalmente o no. ¿Ha habido, no sé, repercusiones sociales, escolares para tus hijos, familiares, etcétera, a raíz de esta campaña? Sí, claro. ¿Cómo cuáles? Pues mira, solamente métete a mis redes sociales. Desde que ella incita al odio, no hay un día
en el que sus fanáticas o fanáticos me escriban alguna frase de odio, de violencia. Mis hijos, pues imagínate, mi hija y mi hijo que son chicos todavía, pero ver los carteles que mandaron poner en toda la alcaldía, donde soy un títere de Ricardo Monreal, donde me comparan con Sandra Cuevas, donde soy todo menos yo, donde no entienden por qué a su mamá le dicen Ratalina, donde no entienden por qué hubo un momento ahorita en poscampaña que yo no quería salir de la casa, que no salieran ellos, porque sus seguidores y ella incitaron a ver mi domicilio y el de mi papá y el de mi hermana y el de mi hermano para ir a agredir, para ir a gritar, para ir a poner lonas. Y lo denuncié porque ya era un exceso. Es un exceso lo que ella hace con los elementos y los seguidores que ella tiene. Y mucha gente me ha dicho, wow, qué valiente eres de enfrentar a Alessandra. Porque conozco muchas historias de muchas mujeres que se han acercado a mí y que me han pedido el anonimato, donde muchas fueron víctimas de Alessandra, fueron víctimas de agresión de Alessandra. Y me han contado sus historias y me han contado cómo las violentó. Y me dicen, pero por favor no digas nada, porque tengo miedo a sus repercusiones, porque sé sus alcances, porque yo en algún momento fui de su grupo y violentamos a otra mujer y sé cómo operan. Y entonces, por todas esas mujeres que han decidido callar por miedo, porque no se sienten con la fortaleza suficiente, es que hablo yo, es que tengo que alzar la voz yo, porque no podemos seguir normalizando la violencia, y menos la violencia política en razón de género, y menos que haya tantas víctimas de una sola persona y que se salga con la suya. Al final del día es eso, evitar que una agresora, como cualquier agresor, se salga con la suya. Y esta lucha ya no es mía, es una lucha de todas y las nuevas generaciones y de las que quieren participar en política y saber que ya estamos hartas de ser, sí, a ti te controla tu papá, a ti te impuso tu papá, tú eres la hija de él, la esposa. Ya, o sea, de verdad, para mí ha sido muy cansado, muy desgastante, pero voy a seguir, porque creo que tenemos que tener un presente y llevar a la realidad la igualdad de género. Y desde mi trinchera llegar a lograr la igualdad de género es evitando que normalicemos la violencia política en razón de género. ¿En algún momento tu papá se acercó a ti y te dio algún consejo? ¿Intentó, en algún momento Ricardo Monreal intervino en tu campaña de alguna manera? No. ¿Te lo dijo así como de, oye, hija, un consejo o algo así? ¿O nunca, nada, desde el principio? No, me deseó que me fuera bien. Me dio su bendición y me dijo, es lo que decidiste, pues te deseo que te vaya bien. ¿Crees que él estaba de acuerdo con que fueras candidata? No, nunca. O sea, él nunca ha estado de acuerdo en que yo participe en política. ¿Por qué? Pues yo creo que como papá no quiere ver a su hija sufrir, ni sufrir la violencia que he sufrido. Es que si tú te pones a ver todas las campañas, no hubo una tan agresiva como la que hizo Alessandra en mi contra. No, de verdad. Ni siquiera comparando la de Xóchitl contra Claudia. No. Analiza a nivel nacional todas las campañas que hubo. Y la campaña que hizo Alessandra de guerra sucia, de calumnias, de mentiras, de violencia política de género en mi contra, más toda la repercusión que tiene ella por ser influencer, no la tuvo nadie. De verdad, fue brutal. Y pues mi papá nunca ha querido que yo esté en la política, porque justo desde la primera vez que yo iba a ser secretaria, fíjate, la primera vez yo iba a ser secretaria de la mujer en Morena.
antes del 2018, en un consejo antes del 2018, 2012 tal vez, 15 por ahí. Y le hablé y le dije, oye, tengo los votos necesarios para ser secretaria de la mujer de Morena, voy a participar, ¿qué opinas? Me dijo, no puedes participar, porque van a decir que yo te puse. Espérate. Y entonces les dije, no va a participar. Después, un gobernador me invita a ser secretaria de la mujer a su gabinete y se lo comenté como tú le comentas cosas a tus papás. Y le dije, oye, ¿qué crees? Me invitó fulanito. Y me dice, no puedes porque van a decir que yo te impuse. Y luego empiezo a competir aquí en un distrito, en la Cuauhtémoc, y fue el primero que me dijo, no puedes ser candidata, porque van a decir que yo te impuse. Eso fue en el 2018. No, 21. Y pues a mí se me está yendo la vida. Y yo crecí con Luisa, con Sebastián, con Alejandro Encinas, con Miguel Torruco, con Pati Ortiz, con Daniel Tobar, con Carlos Mora, o sea, con toda esta generación que si tú ves a cada uno de ellos, les está yendo bien. Y me da muchísimo gusto, porque están creciendo, porque crecimos juntos en el movimiento. Y ver que yo estaba estancada, no por capacidad, no porque no fuera buena, no porque no tuviera trabajo político, no porque no tuviera trabajo partidista, no porque no tuviera trabajo dentro de mi agrupación, sino por ser la hija de alguien. Y además, ojo, no era la primera hija de alguien, hay más hijos de alguien, pero a ellos no se les han cerrado las puertas. Y qué bueno, me da mucho gusto, pero ¿por qué esa obsesión de cerrarme a mí las puertas? Y entonces tuve una discusión muy fuerte con mi papá en el 21, después de obtener los resultados del 21. En el 21 decido irme a Fuerza por México, porque necesitaba hacer mi propia historia. O sea, como una manera de salirte de Morena. De salirme de Morena sin salirme de Morena. Línea. O sea, yo sabía que estando en Morena iba a ser la hija de, la sobrina de, siempre iba a ser. Pero no eso te iba a perseguir, vaya, al partido, que te fueras al lugar que te fueras. Pues intenté que no, pero sí, fue como, ahora su papá la mandó a ese partido. Entonces era como de, o sea, luchar contra eso. Y en el 21 me peleé muy fuerte con mi papá, o sea, le dejé de hablar muchos meses. Y después hice un proceso yo de sanación, que ahorita te lo platico y no lloro, porque ya ahorita estaría llorando así mucho. Y al final del día entendí que yo lo iba a seguir intentando, porque es lo que me gusta. O sea, mis hermanos me dicen, gorda, pero es que, ¿qué haces ahí? O sea, que no tienes ninguna necesidad, eres una mujer empresaria, tienes tus negocios, has hecho tu vida privada, tienes 2 hijos, tienes un esposo, vives feliz, tienes tu asociación civil, síguelo haciendo desde ahí. ¿Por qué quieres estar en política? A pesar, o sea, viendo todo como está. Y la verdad es que a mí me gusta el servicio. O sea, me apasiona el servir, me apasiona cambiar las condiciones de vida de las personas. Se me hace uno de los privilegios más grandes que tiene el ser humano. Y pues ver a veces las necesidades, por ejemplo, de las personas con discapacidad, de las mamás de personas con discapacidad, que es algo que yo vivo, pues me une más a querer hacerlo, porque no es lo mismo vivirlo que no vivirlo. Empatizas diferente. Sí, si no tienes una discapacidad y si no tienes un hijo con discapacidad, no entiendes ese mundo, no tienes por qué entenderlo tal vez, no lo vives, pero cuando lo tienes te das cuenta de muchas otras realidades. Te das cuenta de familias que no tienen para pagar el medicamento de su hijo, de discapacidad que si necesita medicamento y no lo tienes, brutal su comportamiento, es imposible controlarlo. Te das cuenta que si no tienes rehabilitación, pues su calidad de vida de ese niño es mucho menor que las que sí tienen posibilidades económicas de pagar un rehabilitador, que mínimo una terapia vale entre 500, 700 mil pesos. Y entonces
conocer la realidad de estas personas, que a mí es lo que me duele porque lo vivo, porque conozco esa realidad. Es como, es que hay que hacer algo. Y lo haces casi siempre desde la empatía, cuando es tu causa. Porque si no es tu causa, tal vez puedas ayudar. Pero si no es tu causa, no la vas a tomar desde el corazón. Y creo que esa es mi misión. Al final del día... Después de todo esto, lo que ha pasado, de la campaña y demás, evidentemente, digo, me lo estás diciendo, el apellido te jugó en contra. Sí. ¿Qué tanto pesó en campaña como tal, lejos de Alessandra, lejos de sus videos y demás? ¿De alguna manera pesó el apellido Monreal? Sí, claro. ¿Cómo? Pues es que está en el imaginario colectivo el decir... Monreal está en Zacatecas y ahora quiere estar aquí. Monreal puso a Sandra y ahora quiere imponer a su hija. Te lo decía, o sea, alguien en la calle te decía. Sí, claro. ¿Qué es lo que te llegaron a decir? Sobre todo porque justamente lo estás diciendo. Llegas y dicen, Monreal puso a Sandra Cuevas. Y hay un enojo en contra de Sandra Cuevas. Sí. Y entonces dicen, bueno, no tuvo suficiente y ahora va a poner a su hija. Sí. ¿Qué es lo que a ti te llegó a decir la gente ya estando en campaña? Eso, que sí iba a ser la nueva Sandra Cuevas. Que mi papá les había impuesto a Sandra Cuevas y que ahora me quería imponer a mí. Pero era la línea discursiva de Alessandra, ¿sabes? O sea, pues es una mujer que además de haberle metido mucho dinero en pautas a esta narrativa, pues influye. Pues es una mujer que es influyente, tiene 500,000 seguidores, no sé cuántos sean reales y cuántos no, pero influye. Y entonces esta narrativa influyó en la gente y me lo decían. Y yo le decía, pero es que él no tuvo nada que ver, es esto. Le dije, y además, pues es él. Y así llegué con muchas personas y les decía, es que yo no soy Ricardo Monreal. Yo soy la candidata de Morena, PT y Verde, y gané una encuesta dentro de mi partido. Y estoy aquí porque me gané ese derecho, porque competí. A mí nadie me regaló nada, ni siquiera soy pluri, ni siquiera estoy... O sea, vengo a competir al territorio, a ganar una elección. Y la gané dentro de mi partido. Y era tratar de explicar eso. Y lo traté de explicar muchas veces. No tengo nada que ver con Sandra Cuevas, no tengo nada que ver con quienes me están asociando. Ricardo Monreal es mi papá, pero es solo eso, es mi papá. No me controla, no, si supieran la realidad de nuestra relación en ese sentido, en la parte política, es muy diferente. Y lo traté de explicar, pero hubo un momento en que, más que explicarlo, quería demostrarlo. Porque me parece que las acciones o los hechos dicen más que las palabras. Y entonces, ¿cómo quería demostrarlo? Era pues demostrando que mi papá no tenía ninguna injerencia en mi campaña, que yo no tenía ninguna relación con Sandra, que yo era candidata tratando de hacerle las cosas. Pero he heredado odios que no son míos, que no me pertenecen, pero que por ser la hija de fulanito, heredé odios. ¿En algún momento hubo una relación con Sandra? Recuerdo que en algún momento hubo unas fotos, ¿no? Con los peluchitos de Monreal, y entonces queda justo en el imaginario, pues claro que se llevan, si compartieron peluchitos de Monreal, ¿cómo no se van a llevar? No, ¿Cómo fue esa relación? La vi 2 veces. La primera fue para entregarle los monriluches, que era un regalo que entregábamos a varios liderazgos y gente que los quería, que estábamos en el proceso de los 70 días, y me pidieron que se los entregara, y entonces la vi para entregárselos. ¿Quién te lo pide? ¿El equipo de campaña? Sí, el equipo de campaña, de que, oye, necesitamos entregarle esto a Sandra, ¿se los puedes entregar? Claro, sí, se los entrego. Yo no tenía ningún tema. Y la segunda vez que la vi fue para decirle que yo iba a competir por la alcaldía Cuauhtémoc, que quería informárselo porque ella era la alcaldesa del Frente y que pues tenía esas intenciones. ¿Qué te dijo? Que bueno, que era mi derecho y que ella iba a ser jefa de gobierno. Ok.
Hubo un momento en el que Sandra Cuevas, antes de lanzarse por el Senado, decía, les lanzó un mensaje tanto a Alessandra como a ti, ¿no? Recuerdo vagamente, pero en el mensaje decía, ninguna de las dos va a ser como yo, ¿no? Como ninguna de las dos me va a ganar. Pasa el tiempo y luego vemos que cambia el mensaje de Sandra Cuevas y entonces ahora hablaba de sacar un libro sobre Monreal. ¿Eso te llegó a afectar? Claro. El cambio de discurso de Sandra Cuevas. Claro. Sandra Cuevas, ¿tú sabes si tenía algún tipo de relación con Alessandra? Pues es que es asumir, ella tienen 3 fotos juntas y de mí solamente tienen una foto con ella. Y entonces si hablamos de cuántas fotos tenía una con ella y la otra con ella, pues ella tenía más fotos con ella y más relación con ella que yo. Y claro, pues esto de decir que iba a sacar un libro era parte de la estrategia para afectar al monrealato y hacer creer justo esto, que Ricardo Monreal iba a ser. Y hubo un video de Sandra donde dice, ve y acúsame con tu papá, niñita Monreal. O sea, es brutal, de verdad, la violencia que he recibido de Alessandra y de Sandra. Y yo jamás he hecho una expresión en contra de ninguna de las dos en este sentido de violencia política en razón de género. O sea, yo nunca me he metido con ellas. Entiendo que tenían una estrategia en común, un acuerdo, y pues evidentemente esto nos afectó. O sea, claro que me afectó. Pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. ¿Crees que con todo este proceso se pueda llegar justo a esa verdad? Entendiendo el tema de percepción, porque la percepción ha pesado mucho. Sí. Es más, ¿tú viste o sentiste durante la campaña y ahora post-campaña un equilibrio mediático? No. Mira, haber tenido un presunto atentado, pues le dio a ella una gira de medios impresionante, que no tuvo nadie. O sea, 33 millones de menciones tan solo en 4 días sobre su atentado, sobre su presunto atentado, sobre acusándome y acusando al monrealato de quererla callar. Y entonces este atentado generó 3 cosas que le beneficiaron a ella. 1, que la conocieran, porque si tienes 33 millones de menciones en todos los medios nacionales y en todos los portales y en todas las noticias, pues te conocen. De verdad le invito a la gente que entre al día siguiente a ver todos los noticieros, todos sin excepción alguna, hablaban de Alessandra Rojo de la Vega, de su atentado, y los encabezados eran los Monreal me quieren callar. Y entonces no solo soy víctima, sino que además quien me mandó callar es la familia de mi adversaria. Y entonces eso genera una percepción en la ciudadanía donde ella es la víctima y yo soy la villana. Y entonces generó conocimiento, generó empatía y generó animadversión en mi contra. Y todo eso generó modificaciones en la contienda y generó que hubiera inequidad en el acceso a los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que no me permitieron el derecho de réplica. Se lo solicité oficialmente, como se utiliza, y no me lo otorgaron. ¿Cómo cuáles? Como varios. Como varios. No, o sea, hoy no por los hoy, quiero mencionar, porque mira, estoy... ¿No te la dan? No, al día de hoy no me la han dado y siguen hablando de mí y siguen abriéndole espacios a ella para que me siga calumniando y me siga haciendo guerra sucia y me siga agrediendo, y ellos abonan a su narrativa y no me permiten tener este derecho de réplica. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque tienen problemas o porque tienen una animadversión con Ricardo Monreal o con el gobernador de Zacatecas, con el cual no tengo ninguna relación, con lo cual no mantengo más que ninguna relación. Tengo mucho
que no lo veo, no hablo con él, no tengo relación. O sea, ni en las cenas familiares de fin de No, pues año. es que ya no me tocan en casa de mi papá las cenas familiares, me tocan en casa de mi esposo. Y entonces no veo a mis tíos desde hace mucho tiempo. O sea, no te hablan ni les hablas así de, hola tío, ¿cómo estás? No tengo ninguna relación con ellos. Ok. Y me parece sumamente injusto que un medio de comunicación me juzgue por lo que otros han hecho o lo que ellos han pensado que han hecho o la relación que ellos tengan. O sea, esto, entiendo que la relación de los medios, la inequidad en la relación de los medios se vino dando. Quiero recordar el ejemplo exacto con el tema de las gasolineras. Uh-huh. ¿Qué pasa con el tema de las gasolineras? O sea, aprovechando el espacio, ¿qué pasa con el tema de las gasolineras? Es mentira que yo tengo ¿No me vas a regalar vales de gasolinera? Sí, te venía con quieras. la ilusión y la esperanza. Sí, pero están en Zacatecas, no te sirven Santa aquí. madre de Dios. Bueno, a ver, o sea, honestamente, el tema de las gasolineras, no recuerdo haber visto medios que dieran una versión distinta, salvo uno o dos que hicieron como El Universal es el que señala, que por cierto tampoco nos dio derecho de réplica. Sí es el Universal, ¿verdad? Sí. Tampoco nos dio derecho de réplica. Señala que tengo no sé cuántas gasolineras desde los 16 años, lo cual es falso. Ella en su narrativa señala que tengo 10 gasolineras desde los 16 años. Y entonces esa fue su narrativa todo el tiempo. Eso es falso. Eso es falso de toda falsedad y es completamente calumnia. Después de los 19 años comencé siendo socia de la tercera parte de una gasolinera que no entregó dividendos ni nada durante muchos años y siguió generándose. Pero además estas gasolineras están, porque además esa es otra mentira, que me entregó el gobierno de Zacatecas contratos, falso, calumnia. Yo le invito a que todo lo que ha dicho, como por ejemplo que desde los 16 años tengo 10 gasolineras, como ella dijo, yo no vuelvo, es más, freno todos mis juicios que tengo contra ella. Sí, eso es verdad. Sí, desde los 16 años tuve 8 gasolineras, como lo dijo y lo dijo en el debate. No, yo freno todas, me allano, ya. Sí, eso es verdad. 1. 2, dijo que el gobierno de Zacatecas me dio contratos a las gasolineras. Falso, calumnia. Si esto es verdad, yo lo declaro. Me allano de todo. Ya no sigo con lo de violencia. Pero es calumnia, todo es falso. Es más, Carmen Aristegui nos invitó a debatir, no fue, porque sabe perfectamente que miente, porque sabe perfectamente que calumnió, porque sabe perfectamente que tergiversó información. Y ella decía que desde Zacatecas controlaban mi campaña. Falso. Si tiene pruebas, que las presente. Si eso es verdad, me allano. Ya no vuelvo a decir nada. Pero es falso, todo es calumnia. Solo que yo cometí un error, mami. ¿Cuál fue ese? No contestarle en su momento. Justo a eso iba. Quiero entrar como en esta fase porque lo del atentado o autoatentado es algo que investiga directamente la Fiscalía. Sí. Pero hubo un silencio de Katy Monreal. Sí. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque creía y creo que los vecinos y las vecinas de la Cuauhtémoc merecen algo más que pleito, merecen algo más que calumnia, veníamos de tener una alcaldesa bastante conflictiva, que se peleó con Claudia, que se peleó con el presidente, que generaba conflicto. Y me parecía, escuchando a los vecinos y estando aquí, que merecíamos un nivel más alto de debate. Los vecinos y las vecinas de la Cuauhtémoc son gente sumamente crítica, sumamente que estudia, que critica, que hace crítica constructiva, que debate. Creía que necesitábamos darle más nivel y hacerlo en el espacio político de respeto. Y me centré más en lo que siempre he creído, que es hacer política en el territorio.
es hacer política con los vecinos, es hacer política en el mercado, es hacer política en el tianguis, es hacer política tocando puertas. Es ahí donde yo me he formado, en el territorio, en las asambleas vecinales, en las asambleas informativas que venimos haciendo desde el 2006. Es lo que yo conocía como hacer política. Y dije que cuando se acabara el proceso electoral iba a contestar todas sus calumnias. Y ese fue mi error, querer no confrontar, no darles algo más a los vecinos, propuestas, posibles soluciones, cómo vamos a abordar el tema del agua, de la gentrificación, el tema de las unidades habitacionales, el tema de la seguridad, la luminaria, la basura, los residuos sólidos, concentrarnos en los problemas que sí le importan a las y los vecinos de la Cuauhtémoc. Y eso es lo que yo quería ofrecer. Y por eso no contesté, porque era meterme justo en un mundo en el que ella ha sido muy violenta y una agresora. Y yo no soy eso, yo soy una mujer que ha sido muy... Estudié Derecho, pero después hice una maestría en Políticas Públicas y Género y después me metí mucho al tema de la mediación y medios alternativos de solución de conflictos. No me gusta el pleito, no soy buena para el pleito. Me gusta más conciliar, hablar, mediar, resolver. Me gusta resolver. Y por eso me parecía que no era bueno para los vecinos y las vecinas estar metidos en un conflicto constante. Pero evidentemente sus calumnias y su guerra sucia, pues mientras yo callaba, ella seguía avanzando. Y como bien dices tú, si yo no decía nada, pues entonces era verdad. Exacto. Entonces, me falló eso. O sea, si me preguntaras qué harías diferente, eso lo haría diferente. Le hubiera contestado todas y cada una de sus calumnias y mentiras que ahora estoy desmintiendo. ¿Crees que a estas alturas, tomando en cuenta la percepción y cómo se han manejado los medios, puedas alcanzar a demostrar o a, digamos, poner un poquito más parejo tu versión con su huella, independientemente de lo que se tenga que probar en tribunales, independientemente de lo que es prueba, que son hechos, en cuanto a narrativa, en cuanto a percepción? ¿Crees que te dé tiempo? No lo sé, lo estoy intentando. O sea, estoy tratando de enderezar el camino de haber sido una víctima callada. Ahora soy una víctima de mi agresora, Alessandra, pero ahora hablo. Y no pienso ya quedarme callada con nada, con cualquier tema, incluido el de mi familia. No pienso quedarme callada más por cuidar inclusive a ella, a sus hijos. Porque yo, a diferencia de ella, no me metí con su familia. Y mira que tengo mucha información. Pero me parece que no. Ella tiene hijos como yo, y de las mismas edades seguramente. Y tiene familia y tiene hermanos. Y sentir el acoso y el hostigamiento que he sentido, no se lo deseo a nadie, ni a ella, ni a su familia. Por eso es que he mantenido este silencio en torno a ella. Pero ya pienso más en mí y voy a hablar todo lo que tenga que hablar. Cuando hablas de hablar todo lo que tienes que hablar, ¿hay algún límite? Tomando en cuenta ahorita lo que me estás claro, diciendo. sus hijos, su familia, su entorno. No voy a entrar a eso. No voy a entrar a eso porque tarde o temprano la verdad sale. Y ella no quería ser alcaldesa de la Cuauhtémoc. El universo no le puede dar a alguien lo que no quería. Para ella la alcaldía era un plato de segunda mesa. Para mí la alcaldía es lo más importante, porque no se trata de mí, se trata de proyectos, se trata de evitar la expulsión de las y los vecinos de las diferentes colonias. Se trata de evitar cárteles inmobiliarios o construcciones inmobiliarias desmedidas, canibalescas. Se trata de acabar o disminuir muchos temas, la corrupción, varios temas importantes. Se trata de mejorar
las unidades habitacionales. Se trata de que los niños de la Obrera, que los niños de la Valle Gómez, que los niños de la Morelos, los niños de la Doctores, de la Buenos Aires, tengan lugares para ir a hacer ejercicio, tengan lugares para jugar fútbol, sepan de arte y de cultura, quitar a las primeras infancias del crimen organizado, generar mejores condiciones de prevención del delito y de las adicciones, generar un mejor espacio para nuestros adultos mayores, generar que tengan una mejor calidad de vida, generar que puedan salir y bajar. Estamos en condiciones a veces tan deplorables que hay adultas mayores que están en el tercer piso de su unidad habitacional y no pueden bajar, porque no hay viven solitas, no hay nadie en que les ayude a bajar, a tomar el sol, a dar un paseo, a sentarse en la banquita. Es un tema de humanidad. Y me parece que si nunca quisiste ser alcaldesa de la Cuauhtémoc, no lo vas a hacer bien, porque no está en tu deseo gobernar esta alcaldía, porque no conoces esta alcaldía, porque fue tu plato de segunda mesa, porque ella quería ser senadora, no quería estar en la Cuauhtémoc, porque no la conoce, porque no la vive, porque no conoce los problemas profundos de la Cuauhtémoc. Y los vecinos y las vecinas merecemos un mejor gobierno que eso. ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo en la Cuauhtémoc? Desde que entré a la universidad, o sea, cuando entré a la universidad, 2006, desde que me vine de Zacatecas, 2006. Viví aquí en la Cuauhtémoc, después me fui algún tiempo a otra alcaldía y he estado aquí haciendo toda mi vida. Y aquí he estado. Ahora, Katy, para entender todavía esto, vienen todos estos procesos legales, que es prácticamente ya todo queda en manos de los tribunales. Sí. Dos opciones. En el dado caso que el tribunal avance con el tema de violencia política de género y falla a tu favor, ¿qué es lo que pasa ahí? Se anula la elección. ¿Se anula la elección? Sí, la violencia política en razón de género es una de las causales de anular una elección. O sea, imagínate lo importante que es no hacer violencia política de género, que es una lucha que muchísimas mujeres han dado, antes que tú y que yo, muchísimas mujeres que intentaron participar en política, muchísimas mujeres que se les estigmatizó y se les acusó por ser hijas de, hermanas de, primas de, ahí está Elvia Carrillo Puerto, ahí está la misma Beatriz Paredes, varias mujeres que en su haber familiar o árbol genealógico hay hombres y que muchas de ellas pudieron avanzar a pesar de toda esta violencia y llegar a este punto 2024 donde hay paridad en todo, donde hemos avanzado en muchos temas y evidentemente eliminar los estereotipos y los roles y las estigmatizaciones de decir estás ahí porque te puso tu papá es fundamental, porque no lo debemos de vivir, porque entonces ¿dónde queda mi capacidad? ¿Dónde queda mi estudio? ¿Dónde queda mi esfuerzo? ¿Dónde queda lo que yo he hecho? ¿Dónde queda mi trayectoria, mis causas, mi voz, mi vida? ¿Dónde queda si todo se reduce a te impusieron? Eso es, por eso es que es tan fuerte y es una causal de nulidad la violencia política en razón de género, porque lo que hicieron el constituyente o el legislador o legisladora fue mandar un mensaje de no hagamos violencia política en razón de género, dejemos de estigmatizar a las mujeres y decirles que estás ahí porque te puso fulanito o sutanito y que tú no piensas y que te controlan desde tal lado y que haces lo que... Y entonces el constituyente quería eso. Por eso es que es una causal de nulidad de la elección. Pero justo es un llamamiento a las autoridades que van a resolver. Que no le tengan miedo a Alessandra, de verdad. Yo sé lo que es ser su víctima, pero que no le tengan miedo y entren al fondo del asunto. Es clara la violencia política en razón de género. Están los elementos constituidos. Que le entren al fondo y resolvamos y que sea un precedente para todas las mujeres y para todos los hombres en política de evitar la violencia política en razón de género.
El otro tema, obviamente, que también nulificaría es el rebasar el tope de gastos de campaña. O sea, de confirmarse estas dos, se habría una nulidad y entonces se entraría en un proceso extraordinario. Sí. Okay. En caso de que no fallen a tu favor en ninguna de las dos, ¿qué va a pasar con Katy Monreal? ¿Aceptarás las decisiones? ¿Te harás a un lado de la vida pública? ¿Insistirás? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente soy una mujer que cree en el Estado de Derecho. Y si a pesar de comprobar todo esto deciden los tribunales no aceptarlo, pues lo asumiré como una mujer de derecho y una mujer que cree en las leyes y en el Estado de Derecho. Y seguiré, pues he estado desde los 17 años en esto y nunca he tenido un cargo público. Nunca he tenido un cargo público, otra de sus mentiras. Nunca he tenido un cargo público, nunca he vivido del erario público, nunca he estado en ningún espacio y aún así he logrado desde mi espacio ayudar a mis causas, apoyar lo que me gusta, generar cambios en muchas personas y lo seguiré haciendo porque no soy una mujer de cargos, nunca los he tenido. Entonces no es algo a lo que me aferre porque ni siquiera lo conozco. Se dice, es este estigma más grande y es un poco modo de reflexión, que la Cuauhtémoc era territorio Monreal. Hoy, después de todo lo que ha pasado, de los resultados, etcétera, etcétera, ¿la Cuauhtémoc es territorio Monreal? No, la Cuauhtémoc nunca ha sido territorio Monreal, esa es otra de sus mentiras, de sus calumnias. La Cuauhtémoc es territorio de las y los vecinos. Morena, ya en la parte del partido alejando a Alessandra, ¿hubo traiciones? Seguramente, sí. ¿Llegaste a sentirlas que alguien jugaba en contra? Sí, lo sigo sintiendo. ¿Hoy por hoy? Sí, claro. ¿Es algo que has platicado? ¿Entre el equipo, al partido? No. ¿Qué te deja a ti eso? Que la verdad tarde o temprano saldrá a la luz. Katy, a modo de reflexión y para toda la audiencia, los procesos, tiempos, cuándo sabemos más o menos los resultados, cuándo sabemos los fallos de los tribunales, o sea, como la parte legal, y vuelvo a esto. Lo decías hace un momento, si pudiera hacer algo distinto sería la manera de comunicar, pero en cuanto a campaña, ¿hay otra cosa que hubieras hecho distinta? No, la campaña me pareció que fue una gran campaña, una campaña llena de alegría, de entrega, de entusiasmo, de esperanza, de ver a los vecinos y a las vecinas entusiasmados y esperanzados de que iba a haber un cambio en la alcaldía, verlos esperanzados de la transformación que se venía, porque además la gente tiene un concepto de lo que es Katy. Y cuando me conocen es de, no manches, wow, yo pensé que eras así y así, no, o sea... Es que volvemos a lo mismo, llegaste con toda una nube de Monreal, propios y ajenos. Sí. Llegaste con una nube para algunos positivo, para algunos negativo, me imagino. Sí. Sobre todo el tema positivo para algunos y el otro como bastante negativo para muchos. Sí, y no, la gente se portó increíble. Creo que fue una campaña muy bonita, la verdad, donde decía alguien antes de cerrar campaña, me dijo, he estado en 15 campañas. Me dijo, nunca había sentido una con tan bonita vibra, con tantas manos, con tanta gente queriendo hacer algo, con tanta gente queriendo aportar, con tanta gente poniendo su granito, con tanta gente entusiasmada con una candidata. Y eso lo lograste tú. Y con eso me quedo, con la gente buena, con la gente poder entrar a la Morelos, poder entrar a Tepito, poder entrar a estos espacios icónicos, conocer a la gente, poder entrar a los mercados, poder entrar a la vida de las personas, a sus unidades habitacionales, a sus historias. Me quedo eso es muy gratificante porque la gente confía y tiene esperanza y aún siguen confiando y teniendo esperanza porque no creen lo que pasó
y están ciertos de que nos hicieron un fraude. ¿Cuál es la lección más grande que te deja a ti como mamá, como mujer, esta lección? Me falta maldad. Sí. Creo todavía en la gente. Y creo que me falta maldad. Me sobra bondad y me falta maldad. Y eso es bueno y es malo. Pues Katy, yo te agradezco mucho la plática, el espacio, espero mis vales de gasolina. Pues hoy te agradezco que podamos platicar, te agradezco el momento y bueno, las puertas están abiertas para esta y otras pláticas y espero que sea la primera de muchas. Será la primera de muchas. Pues agradezco mucho y mucha suerte. No, hombre, muchas gracias y gracias a todos y todas. Pues ya lo tienen, gente, aquí está esta entrevista con Katy Monreal. Ustedes saquen sus propias conclusiones, dejen sus comentarios y nos vemos a la próxima. Si tienen preguntas, este siempre es el espacio y si hay varias que hacer, pues aquí ya lo volveremos a platicar con Katy Monreal. Exacto, sí. Nos vemos, síganse comentando, informando y síganos en todas las redes sociales. Yo soy Eme Yamel, suscríbanse, dejen sus comentarios, nos vemos a la próxima. Adiós. Ahí está esta entrevista, mi gente chula. Por supuesto que leí sus comentarios y voy a hacer el comentario final, que es bastante importante. Disclaimer dirigido directamente a Alessandra Rojo La Vega, porque estoy segura que si va a hacer un comentario va a ser este. ¿Por qué con Alessandra fui más dura que con Katy Monreal? La respuesta en realidad es muy simple. Porque lo que yo podía cuestionarle a Katy Monreal nunca ha sido funcionaria pública. Era el tema de las gasolineras, pero a Katy, ¿qué le puedo cuestionar? ¿Que sea hija de su papá? ¿Sobrina de su tío? ¿Le puedo cuestionar a Katy por qué su papá hace negociaciones y acuerdos y quiere cabildear para presionar y convertirse en el líder de la Jucopo en la Cámara de Diputados? ¿Le puedo cuestionar a Katy por qué en el estado de Zacatecas hay una pésima seguridad? Ella no gobierna Zacatecas. Y ella es hija de su papá. O sea, siento que estoy recitando este video de soy hijo de mi papá, ¿no? Ya saben, este famoso video que se hizo viral hace muchísimos años. Eso es lo que le puedo cuestionar a Katy Monreal. Ajá, el dueño de la canaca. Es lo que le puedo cuestionar a Katy Monreal. Alessandra, en contraste, ya fue funcionaria en la Miguel Hidalgo, fue diputada federal. Alessandra Rojo La Vega dice implementar un programa que es este programa de puntos violeta, que al final no funciona, que es cuestionado. Y además tampoco con Alessandra fui grosera, o sea, con ninguna he sido grosera en realidad. Con Alessandra, lo que a Alessandra le molesta que yo hago después de la entrevista es que hice un corte de edición donde yo le pregunto a Alessandra, porque ha compartido muchísimas fake news, y yo le pregunto a Alessandra que si ella sabe o no cómo funciona la seguridad o cómo funciona esta dinámica para que pueda entrar el gobierno federal a una dependencia, a un estado, a un municipio, etcétera, etcétera, y ella no lo sabe, ¿no? Y yo lo que hago es un corte de edición donde pongo un fragmento de una entrevista que habíamos hecho previamente al abogado César Gutiérrez Priego, donde explica lo que yo también le expliqué a Alessandra. Hago ese corte de edición, lo subo a las redes, a ella no le gustó y dijo que yo era falta de ética, ¿no? Entonces, aquí quiero justamente entrar en esta dinámica. Vuelvo a hacerles esta pregunta. ¿Qué le puedo cuestionar a Katy? ¿Los aciertos o los fracasos, los errores y las polémicas de su papá? No, porque ella no me las va a contestar para empezar. A quien se las tengo que cuestionar es a su papá. Que miren, hemos buscado para entrevistas posteriores y ya no nos ha dado mucho auge, ¿no? Ya no hubo mucho. Es lo que le puedo, o sea, ese es mi punto de partida. 2, el que esta entrevista yo la hiciera y el que le hiciera estas preguntas era para conocer lo que no se dice porque tampoco lo comunica Katy Monreal propiamente, y se lo dije varias veces, no comunican propiamente el tema de las impugnaciones, no impugnaciones, por qué sí, por qué no, porque, o sea, ella dice que sí lo he compartido, pero yo no lo he visto ni en sus redes sociales, no lo he visto. Se quedó callada durante el inicio de las impugnaciones y evidentemente, y ahí ella misma lo reconoce, el haberse quedado callada es como si hubiera dado por hecho
que había perdido la elección y que no estaba metiendo las manos. Y ella misma dice que ese fue su error. Entonces, las cosas por las que cuestionamos a los Monreal, yo no se las puedo cuestionar a Katy, porque Katy no ha gobernado. No ha gobernado la Cuauhtémoc, ni tampoco ha gobernado Zacatecas. En el caso de las gasolineras, ella le pone este reto a Alessandra Rojo de la Vega, que si le comprueba lo de las gasolineras, entonces ella se desiste de absolutamente todo. Y ese es otro boleto. Entonces hago esa primera diferencia, porque con Alessandra sí había muchos temas que había hecho la propia Alessandra. Muchas personas recuerdo que me cuestionaron mucho la entrevista de Alessandra, porque a Alessandra no le pregunté por el escándalo de su marido. Perdón, tampoco es algo que me interese preguntar. El escándalo de su marido es un tema muy personal. Para algunos ya es un tema más público, pero para mí es un tema extremadamente personal. No me interesa con quién andan ni con quién no andan. Ese es muy su tema de vida y muy, muy su tema personal. Entonces, entendiendo este punto, y paso al siguiente. Muchos de los comentarios también eran de, es que esta parece una entrevista de mujer casos de la vida real. Y ahí es donde voy a hacer un gran paréntesis. Independientemente de lo que usted y yo opinemos sobre Ricardo Monreal, David Monreal y los Monreales que sí han tenido cargos, la violencia política de género es una. Y me voy a ir exclusivamente a lo que dice el Instituto Nacional Electoral, que son justamente los argumentos que que se tomarán en cuenta para calificar si existió o no una violencia política de género en contra de Katy Monreal. Y ahí les van, los voy a leer tal cual, ¿no? ¿Cuándo puede hablarse de violencia política contra las mujeres en razón de género? Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos, incluso muchas veces en el acto, se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. 2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, esto es, cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer y o cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En ambos casos, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres. ¿Cómo se define la violencia política contra las mujeres por razón de género? De acuerdo con el protocolo para la atención de violencia política, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género, tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. ¿Cuáles son los elementos para detectar la violencia política contra las mujeres por razón de género? El acto u omisión se base en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado o desventajoso para las mujeres y o las afecte desproporcionadamente. Tenga por objeto o resultado, es decir, de manera directa o indirecta, y este es justamente el punto, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Se dé en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera, etcétera, tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal en la comunidad o en partido o institución política, sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico, o sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombre o mujeres. Y esto es bien importante porque por ahí he visto muchos comentarios que dicen que la violencia política de género no es mujer contra mujer, es hombre contra mujer, y eso no es cierto, y ahí lo dice tal cual. En particular, integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos de elección popular o de dirigencia partidista, servidores públicos o autoridades gubernamentales, funcionarias o autoridades de instituciones electorales, representantes de medios de comunicación en el Estado o sus agentes. Y me voy con esta en particular, que cómo se manifiestan los distintos tipos de violencia.
La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica, por ejemplo, negligencia, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia. Para los que decían que el que la nulificaran o no la mencionaran significaba violencia, sí, y la indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, el aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Y hay varias otras como la física, la patrimonial, la económica, la sexual. Entonces, aquí el punto, y esto es lo que quiero llegar, es no podemos hablar de violencia política de género solamente cuando la persona nos cae bien o cuando nos cae mal decir que no es cierto. Y hago el ejemplo por esto. No porque tengamos muchas críticas hacia lo que han hecho los Monreal, que sí están en funciones, quiere decir que solo por eso vamos a decir que no hubo un acto de violencia política de género de Alessandra a Katy Monreal. Otra cosa que también es una aseveración. No por decir que hubo violencia política de género de Alessandra a Katy Monreal, vamos a decir que Katy Monreal ganó la elección, porque eso tampoco es cierto. O sea, son dos conceptos completamente distintos. Si el caso de violencia política en razón de género que denuncia Katy Monreal a Alessandra se confirma, hay varias sanciones, ¿no? Que pueden ir desde una disculpa, una amonestación, que pueden ir a la inhabilitación, etcétera, etcétera. Pero el resultado de estas, que es a lo que apela Katy Monreal, que efectivamente es lo que dice Alessandra, es a la nulificación de la elección. Si se nulifica la elección, no quiere decir que Katy Monreal inmediatamente sería la alcaldesa de la Cuauhtémoc, no. Quiere decir que tendría que darse un proceso extraordinario en la alcaldía Cuauhtémoc para elegir al ganador. Eso quiere decir que si se da este proceso de nulificar la elección en la Cuauhtémoc, entonces a la que inhabilitarían es a Alessandra, tendría que poner PAN, PRI, PRD un nuevo candidato, una nueva candidata. Podría sí competir Katy Monreal y también podría competir el candidato de Movimiento Ciudadano. Podrían competir los dos. Pero al que sí tendrían que modificar es al candidato o candidata del PAN, PRI, PRD, porque en el caso de Alessandra, de confirmarse esto, a ella sí la sancionarían y eso sería una hasta inhabilitación para ocupar cargos porque la inscribirían en este famoso registro. Entonces, eso es lo que sí pasaría. Pero ahí tendría que darse una elección extraordinaria y otra vez sería medirse. Y por eso le hago esta pregunta de si hoy por hoy, después de mucho tiempo de decirse que la alcaldía de Cuauhtémoc es territorio Monreal, considera que es cierto. Ella dice que no, que nunca ha sido territorio Monreal y que es territorio de las y los habitantes de la Cuauhtémoc. Y les voy a decir una cosa, sí hay razón en eso, porque vuelvo al punto inicial, el reconocer que existe violencia política en razón de género de Alessandra Katy no quiere decir que Katy ganara. Y la propia Katy Monreal al inicio dice que no tiene la certeza que haciendo el recuento le hubieran dado la vuelta a la elección o se hubiera dado, lo hubieran cambiado o se hubiera dado una certeza que favoreciera el proyecto de Katy, sino que a lo que está apelando Katy Monreal es a una certeza al proceso por varias irregularidades presentadas. Eso es lo que apela. Pero vuelvo a mi punto original. El que se presenten todas estas denuncias no quiere decir que Katy ganara. Y vuelvo y sostengo lo que he dicho sobre la alcaldía de Cuauhtémoc todo el tiempo. Creo y sostengo que la elección de la alcaldía de Cuauhtémoc fue una de las más difíciles porque la gente escuchó el apellido Monreal y dijo no, y lo rechazó. Y escuchó y vio a Alessandra y dijeron, en la torre, Movimiento Ciudadano lamentablemente no pintó, ¿no? Y digo lamentablemente porque al menos se hubiera dado como una tercera opción. No fue ni siquiera opción. Entonces, aquí la gente aplicó la de, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Casi fue de un Tin Marín de Dopingüe. Ese es el punto al que voy. Hay bases de Morena que por supuesto votaron por Katy, claro, la diferencia es de 3%, tampoco es tanta. Es de un 3%, son 12,000 votos la diferencia entre una y otra. Por supuesto que hubo gente que apoyó a Katy, que sí por Katy, que sí por Monreal, por lo que usted haya querido, gustado y mandado. Eso es un tema distinto. Pero el que no la haya ganado después de haber sido un bastión y haber tenido el tema de Sandra Cuevas, evidentemente es porque voltearon y dijeron no. Y sobre todo lo menciono porque en la alcaldía sí ganan los diputados de Morena con una diferencia importantísima, porque ni siquiera ganó un diputado del PAN PRI PRD. El problema era el candidato. Y ese es el otro punto al que llego. Katy sabía la sombra con la que llegaba.
y nunca vimos un elemento diferenciador de ella a los Monreal. Y eso no se vio. Y lo que no hizo, no lo va a poder hacer. O sea, ya es como de, ¿y por qué no explicaste el elemento diferenciador de Katy? ¿En qué es diferente Katy a los demás Monreal? ¿Ahorita de qué sirve? No lo explicó durante toda la campaña, no se vio ese elemento diferenciador. Al menos en la narrativa, igual y la gente cuando vaya, esto no se lo pregunto a ella porque igual y me dice que sí, pero la gente a la que le tengo que preguntar, no le he ido a preguntar, oye, ¿votaste por Katy? ¿Qué opinas? O sea, aquí veo muchos comentarios de ustedes que dicen, es que es lo mismo, no vemos diferencia. El tono de hablar, la manera de dirigirse, no ven diferencia. Pero no solo por la manera de hablar y demás. Aquí el punto es que ni siquiera se vio ese punto diferenciador. No hubo. También, ¿cómo vas a convencer a otras personas de que no por ser Monreal eres como los demás Monreal? No se dio, no se vio. Entonces, sí quiero poner todos estos elementos sobre la mesa, porque no porque te caiga bien o te caiga mal, vas a decir si hubo o no violencia política en razón de género. La violencia política en razón de género es una. Y sí, a todas luces, Alessandra Rojo de la Vega cometió violencia política en razón de género en contra de Katy Monreal, porque nulificarla e invisibilizarla, eso sí pasó. Vuelvo y repito, no por haber ocurrido quiere decir que Katy ganó, y no porque llegaran, porque todavía no lo sabemos, no porque llegaran a nulificar el proceso quiere decir que Katy sería la alcaldesa o que Katy ganaría. Ni siquiera. Eso quiere decir que tendrá que darse una elección extraordinaria y se tendrán que medir fuerzas. Aquí el tema es que Alessandra también tiene muchos más claros oscuros. Nada más que Alessandra no carga con él, es hija de, al menos no en la parte política. Al menos no. Y hablar de los Rojo de la Vega, pues ha tenido sus aciertos y sus no aciertos. Hay muchos videos virales donde se ha visto a su papá o a su hermano ser violentos y no por eso vas y cargas contra Alessandra y dices es que ella es violenta porque sus papás son violentos. No, o sea, no ocurre lo mismo al mismo tiempo. Entonces, vuelvo al punto. Y con esto cierro esta narrativa que es muy importante entenderla. Lo voy a hacer con ejemplos. En este momento hay otra discusión similar sobre violencia de género. El ministro de Retiro Saldívar dijo que por él, Norma Piña era ministra presidenta de la Suprema Corte. Y eso, simpatizantes de Alessandra, simpatizantes del PAN-PRI-PRD, han dicho que es violencia política en razón de género. Norma Piña ha dicho que es el claro ejemplo del machismo. Si eso está pasando en este círculo, entonces, ¿por qué nosotros no vamos a decir que Alessandra Rojo de la Vega, que se la pasó cargando toda la campaña con lo que hacía el papá, con lo que hizo el tío, con todo lo que hicieron otros que no hizo Katy, no es violencia política en razón de género? No podemos ser así de hipócritas. Es como lo que hizo Denise Dresser. Para todos, a todas luces, cuando Denise Dresser se refiere a Andrea Chávez como la novia de, fue violencia política en razón de género. Al final, el tribunal dijo que no, que fue un comentario rudo o que fue una crítica. Pero a todas luces, para muchos, fue violencia política en razón de género porque la minimizó, la invisibilizó. Eso es violencia política en razón de género, nos caiga bien o no nos caiga bien una persona. Entonces, dicho eso, esta sí es una opinión. Yo no veo, y lo digo con toda la honestidad, tomando en cuenta justamente cómo trata el tribunal los temas de violencia política en razón de género cuando son dos mujeres. Es muy nuevo. Y cuando son entre dos mujeres, es ahí cuando todo empieza a chocar. Porque el propio tribunal entra en controversia, aunque legalmente aquí está. O sea, el INE te dice que puede ser entre mujer, servidor, no servidor, entre persona de la vida pública, privada, no importa. Es como el propio caso de Salinas Pliego contra Citlali, que también se denunció como violencia política en razón de género, después de mucho silencio de Citlali. ¿Y qué decidió el tribunal? Que no, porque Salinas Pliego era un empresario, no un político. En la definición, no te dice que eso no es posible. En la definición, no importa si eres servidor público, si eres candidato, no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa.
Si ejerces violencia política en razón de género en contra de una mujer para menoscabar su trabajo, su representación, para minimizarla al frente de un servicio público, minimizar sus derechos político-electorales porque es mujer o porque no puede o por cuestiones físicas, sexuales, etcétera, etcétera, es violencia política en razón de género. Y aún así el tribunal no ha sancionado a Salinas Pliego y tampoco a Denise Dresser. Por eso, viendo estos dos elementos, no veo tan probable que avance, no porque no exista, sino porque el tribunal no se mete en problemas. Esa es justo la reflexión que doy en torno a esta entrevista, que independientemente de lo que le pregunto y lo que me responde Katy Monreal, no ha cambiado mi opinión. No porque ella esté presentando estas impugnaciones quiere decir que le dieron todos los votos para ganar. No, no pasó. Pero eso tampoco quiere decir que vamos a validar todo lo que hizo Alessandra Rojo Alaveg. Y no me estoy metiendo en el tema del atentado o el autoatentado, porque es algo que está investigando en este momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La teoría, y es que no la descartan, es que sí fue un autoatentado, pero ese es un punto importante. Y otra duda que también veía cuando decían, es que cómo es posible que sepa lo que declaró o no declaró su adversaria, refiriéndose a la otra denuncia que presenta Katy Monreal en contra de Alessandra, que es sobre el rebase de tope de gastos de campaña. Bueno, eso lo podemos saber todos. No solamente lo puede saber Katy, ¿no? Ese es un informe público que se le entrega al Instituto Nacional Electoral, que puede solicitar, se pueden solicitar las partes, es pública, es información pública de cómo fue el financiamiento a las y los candidatos, lo que ellos han reportado, eso es público y eso es algo que constantemente está supervisando el instituto, la unidad de fiscalización. Entonces, tampoco es como de, ¿y eso cómo lo supo? Bueno, ahí está el cómo lo supo, porque todos lo podemos saber a través de los informes que publica el Instituto Nacional Electoral, porque la atribución de fiscalización sí es del INE, ¿no? La atribución de fiscalización sí es un tema del instituto porque es un tema de recursos públicos y ahí está, ¿no? Entonces, hago esta conclusión, es completamente válido las críticas, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con qué le criticamos, a quién le criticamos. Ojalá nos podamos sentar con Ricardo Monreal o con el propio David Monreal, para que entonces sí le pregunte sobre la violencia en Zacatecas, para que entonces sí le pregunte sobre lo que hace o sobre todo lo que no hace en Zacatecas, para que sí le pregunte sobre los desplazados de Zacatecas que se han ido a raíz de la violencia en su estado. Ahí sí, con todo gusto. Y a Ricardo Monreal me encantaría para preguntarle si no considera que es nepotismo que dos de sus hermanos estén en funciones en Zacatecas y el tema también de su hija, que es algo que a él sí tendría que contestar, porque el que lleva más tiempo en la vida pública es él. El hermano, no sé si es el mayor de los Monreal, creo que sí es el mayor de Ricardo. Ricardo es el mayor. Bueno, creo que es completamente válido hacer esa pregunta. Y eso es algo que Katy no me va a contestar, porque al que se le tengo que preguntar es al mayor de todos. Entonces, hago esta explicación para poner ciertos puntos sobre las sillas de que la violencia política en razón de género no aplica si nos cae bien o mal la persona. La violencia política en razón de género es. Punto.